Un rey local, desafecto y enemigo acérrimo del rey que ha realizado la invasión en Britania, quiere capturar el botín de los vikingos, de sus hermanos o presuntamente hermanos vikingos. Ha salido con 50 drakar al encuentro de los que llegan. Los vikingos peleaban con mucha frecuencia entre ellos. Luchaban por el botín, por lo que habían conseguido. Se va a producir otro gran combate. En esta ocasión, entre vikingos. Guerra fratricida. Los drakar de uno y otro bando se divisan. Y no rehúsan el combate. Los drakar avanzan. Se van a enfrentar. En los drakar llevan proyectiles pétreos. Los vikingos eran grandes tiradores de bolas pétreas, de piedras, y se preparan para lo inevitable. Al poco, las dos grandes masas de madera chocan inevitablemente. Es el exterminio, es la supervivencia. Solo un bando saldrá indemne, solo un bando saldrá con la victoria. Al poco, decenas de drakar chocan entre sí. Se crean inmensas plataformas de madera. Vikingos de uno y otro bando pasan de un drakar a otro. Luchan hasta el exterminio, luchan hasta el fin. Los Berserk, por supuesto, han sido los primeros en entrar en combate una vez más. Alguno de ellos ha muerto ahogado. Solo la visión del enemigo le hace perder la noción del tiempo. Le hace pensar que no hay mar entre un drakar y otro, que es simplemente tierra, y salta como poseso y se ahoga porque no sabe nadar. El Berserk, una vez más, luchando en vanguardia. Ha habido suerte. La banda que ha rapiñado Britania se ha hecho con la victoria. Decenas de vikingos enemigos han muerto y muchos drakar han sido capturados. El botín es doble. Los noruegos llegan a su aldea, llegan a su pueblo, con los drakar capturados al pueblo rival y con el tesoro de Britania. Ha sido una buena campaña, una muy buena campaña. Así era la vida del vikingo. Los Berserk, posteriores estudios científicos, demostraron que los Berserk no eran elegidos de los dioses, no eran elegidos de Odín. Simplemente eran linajes cuya genética había desarrollado formas de paranoia, formas de epilepsia, y se les consideraba bravos guerreros, pero simplemente eran pobres enfermos. Cuando los vikingos se aferraron, cuando los vikingos agarraron la fe católica, la fe cristiana, los Berserk fueron denostados, fueron devueltos a los bosques. Muchos de ellos acabaron aislados en el bosque o, montando juergas y broncas en las tabernas de Islandia, de Irlanda, de Noruega. Los Berserk fueron olvidados por la historia. Aquellos piel de lobo, la licantropía, esa creencia tan arraigada entre las culturas vikingas, entre las culturas nórdicas, cobró sentido, cobró forma humana en esos Berserk, en esos guerreros de élite. A los reyes vikingos les gustaba muchísimo tener una guardia personal de Berserk. Unos 12 solían tener. Era como una especie de lujo, una especie de tropa de élite que siempre acompañaban a estos reyes. Eran los más fieros, desde luego. En una de las sagas nórdicas encontramos como un Berserk fue capaz de engendrar 12 hijos varones. Por supuesto, los 12 eran Berserk. El mito del hombre lobo, una vez más, en los bosques nórdicos. La guerra fanática de los vikingos, buscando permanentemente el Valhalla, el gran panteón de los dioses, el gran lugar santo para ellos, buscando ese Ragnarok, el día del juicio final. Pero también hubo hermandades o embriones de hermandades militares que fueron efectivamente de lo primerito que hubo en la Edad Media europea. Eran los Jomviking. Los Jomviking eran una sociedad guerrera, una sociedad militar. Estos renegaban de cualquier autoridad partida por un rey. Cuando llegaba la primavera, iban de vikingos, porque así se lo decían entre ellos, vámonos de vikingos, y de vikingos es ir de rapiña, de exploración. Cuando llegaba la primavera, muchos se apuntaban a estas hermandades Jomviking. Los Jomviking se acuartelaban y vivían solos, sin mujeres ni hijos, sin mujeres ni niños. Además, solo permitían el alistamiento en sus filas entre los 18 y los 50 años. El Jomviking creaba auténticos pactos de sangre, alianza entre hermanos. El Jomviking solo se fiaba de otro Jomviking. Se alquilaban, sí, eran tropas mercenarias, eran soldados mercenarios, pero desconfiaban de aquellos que les pagaban.
Tan solo se fiaban de su compañero, de aquel que podría dar su vida por él en el momento crucial de la batalla. El Jung Viking tenía prohibido hacer prisioneros. Si alguien se rendía ante Jung Viking, lo más seguro es que recibiera la muerte. El Jung Viking no abandonaba jamás su cuartel, su campamento. En ocasiones recibía el permiso para visitar a la familia, pero era un permiso de tan solo 3 días. El adiestramiento era tremendamente exigente. Solo podían ser Jung Viking aquellos que lo acreditaban, aquellos que lo merecían, los mejores, los más eficaces, los más mortíferos, los que eran capaces de matar sin preguntar. Los Jung Viking se utilizaron con mucha frecuencia en los campos de batalla europeos, alcanzaron su punto álgido allá por el siglo X, y desde luego no es que participaran en batallas determinantes, porque normalmente los que alquilaban la tropa Jung Viking pues eran reyes muy enflaquecidos o con un ejército muy mermado. Pero sí, por ejemplo, tenemos constancia de que los Jung Viking, los vikingos, fueron alquilados como mercenarios, por ejemplo, en la península ibérica. Muchos magnates gallegos alquilaron Jung Viking, alquilaron tropas mercenarias vikingas para combatir a los musulmanes. Datos curiosos de la historia. Los terroríficos Drakar, los musulmanes, llamaron a los vikingos Mayus, los bárbaros, y lucharon. Hubo una batalla entre musulmanes y vikingos, se celebró cerca de Sevilla, en Tablada. Ganaron los musulmanes. Los momentos épicos de la historia, sus grandes guerreros, sus grandes hazañas, hermandades militares como los Jung Viking, soldados auténticamente poseídos por el infierno como los Berserk, y en el fondo un Drakar cuyo velamen se ve el cuervo de Odín, el mensajero de los dioses. Durante más de 300 años los vikingos asolaron, desolaron e impresionaron a la Europa occidental y aún más allá. Y por cierto, ya comentamos en anteriores pasajes de la historia, los vikingos no utilizaban cuernos en sus cascos. Eran cónicos de metal o de cuero endurecido, pero jamás utilizaron cuernos. Sí que es cierto que algún jefe en ocasiones utilizó un casco con cuernos, pero simplemente para alguna ceremonia ritual, para algún día de fiesta. Los cuernos eran simples vasos en los que echaban vino o cerveza o hidromiel y se lo bebían tan tranquilamente, pero nunca utilizaron los cuernos en combate. Los célebres guerreros vikingos y esa mezcla de hombre lobo y soldado, el Berserk, simplemente un paranoico con brotes epilépticos y que acabó siendo olvidado por la historia y aplastado por la religión. Vikingos hoy en nuestros pasajes de la historia. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.